Hay que eliminar algunos de la señal de... No, no. Que se fue del momento a otro, se fue. Yo revisando. Bienvenidos amigos del Facebook. Hubo un corte en la transmisión. Vamos hoy a ver Portales Dimensionales del Mal, la segunda parte. En breve vamos a orar antes de empezar con el tema. Gloria sea el nombre de Dios. Tenemos varias secciones. Ahora sí. Ahora sí. A ver, Carlos, tú puedes dirigirnos en oración. Oh, Padre Celestial, te damos gracias en este día de reposo que nos permitas reunirnos para estudiar tu palabra, para recibir el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Úsanos, Padre Celestial, como instrumentos para llegar a más personas, para que el Evangelio del Hijo de Yeshua llegue a donde aún no ha llegado. Bendícenos siempre, bendice nuestras casas, nuestras mesas, nuestras empresas, nuestras familias. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Te dejamos esta oración en el nombre de tu amado Yeshua. Amén. Amén. Vamos a empezar entonces la segunda parte. En la primera, haciendo un recordaris, vimos los campos de destrucción que, ignorando o no, fueron activados a nivel familiar, cuyas evidencias se han hecho notorias en el campo físico, luego de haber invadido también el mundo interno del espíritu. Ejemplo de ello tenemos entre lo que es tradicional, el pasar el huevo, las limpias, cruzar una área de fuego llevado por los padres o algún familiar directo, teniendo a sus propios hijos como víctimas ofrecidas para estas prácticas del mal. Y así los padres practicantes de diferentes ámbitos del ocultismo, como puede ser también expresiones de la masonería, fetichismo, invocación de muertos, etc., también llevaron a sus hijos creyendo que lo hacían para el bien de ellos y que desconocían o no quisieron comprender que eran terrenos vedados para el reino de la luz. Las entidades presentes en estos ritualismos buscan maniatar y descontrolar al ser humano con el propósito de poder cohabitar en su propio cuerpo. No desaprovechan nunca la oportunidad para llevar a cabo estas agresivas incursiones. Todo dentro de la mayor sutileza de disfraces posibles. No hace mucho podemos recordar que a nivel de las tiendas comerciales se ofrecía la ouija en las jugueterías y la gente compraba, les envolvían en papel regalo y le colocaban un lazo. Así siempre han procedido para engañar. Nunca el mal se ofrece como algo malo, siempre se esconde. Todo lo contrario, lo presentan como ocurrió a principio en Génesis, lo presentan como algo agradable, algo divertido o algo inocente. Hablando de inocencia, también el mal, hablando del mal, tenemos un ruido tremendo aquí, urbano, precisamente junto a nuestra ventana en estos momentos de la grabación. También el mal va, gracias, hemos cerrado la ventana para fines
prácticos de una mejor audición. También el mal actúa desde manifestaciones religiosas, como puede ser el rezo a algunos personajes de yeso, y donde las entidades malignas se agazapan, se esconden, y las personas quedan sin discernimiento. Lo mismo le va a dar rezar a una figura que juega la suerte en un casino. Y por más que oigan la palabra del Eterno, sus oídos están tapados para escuchar espiritualmente. Asimismo, no logran distinguir la verdad. El mundo del abismo los trae prisioneros. Veamos lo que nos dicen las Escrituras. 2 de Corintios capítulo 11, en el verso 14. 2 de Corintios capítulo 11, el verso 14. ¿Qué es lo que nos dice? Nuevo Testamento, se encuentra ese libro, 2 de Corintios 11:14. Sí. Dice, y no es maravilla, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Sí? Ahí terminó, ¿no? 14. Sí, 14. Ya. No es una maravilla que el mismo Satanás, él en persona, se disfraza de ángel de luz. Acá la palabra clave respecto a mimetizarse, a pasar desapercibido, ¿cuál es? ¿Cuál es el qué? Levante la mano dentro del público. ¿Cuál es la palabra clave para esconderse en esta frase que hemos leído de 2 de Corintios 11:14? No es de maravillar, sino de sorprender. ¿Qué emplea? ¿Qué emplea? Ah, Para no ser percibido. ¿La mentira? El disfraz. El mismo Satanás dice se disfraza. O sea, disfraza de ángel de luz. y disfraz es una palabra hebrea que es jafas. K-J-A-F-A-S. Jafas. Y significa esconderse, no mostrarse, dejar que lo busquen, ocultarse empleando máscara. Dejar que lo busquen en el sentido de disfrazarse de algo bueno. Emplear máscara es jafas. Deformar la verdad. Transformar la verdad. Trastocar la realidad para no ser detectado. La oscuridad concede sus favores a cobrar, como se cita en Oseas 4:12. Respecto, vayamos a la palabra, Oseas capítulo 4, verso 12, en torno a esas figuras emblemáticas donde la gente se estaciona para rezar. ¿Qué nos dice la Escritura en Oseas capítulo 4, verso 12? Un poquito de paciencia, mis hermanos. Las hojas de Lo té. importante es que con la práctica de acá 15 o 20 años se podrá ubicar rápidamente los Oseas capítulo 4, verso 12. Su sangre. O sea, 4:12, dice 11:12. Un poquito de suspenso. Ya, mi pueblo pregunta al leño y su bastón le hace revelación, Ahí está. porque el espíritu de fornicación le ha descarriado y fornicaron alejándose de su Dios. Entonces, ¿no? Mi pueblo, como ha leído Carlos, mi pueblo consulta, el leño le responde, porque hay un espíritu de fornicación. ¿Cómo es eso? Hay una historia, no sé, no recuerdo, no, acá no está obviamente, pero es un poquito, que no sé si es Abraham, o no recuerdo quién, que manda, hay una tienda como de ídolos, en esa época todavía no estaba claro el tema de cómo se llama, no tenía forma, o Dios visible, y alguien estaba en una tienda de ídolos. Entonces lo dejan encargado, se va y cuando regresa todo está roto. Ah, tú estás diciendo, claro, cuando Y él, no sé quién lo rompe a todos y a uno le pone el palo en la mano. Entonces, ¿quién fue? Él
Pero si las imágenes no pueden hacer No, eso... el arca de la alianza estaba ahí. No, pero había algunas imágenes de... Claro, el arca de la alianza estaba ahí y las imágenes cayeron. No, esa es otra historia. Ah, otra historia. Había alguien, no sé, en una tienda de... Como en la época de Pablo, ¿no? Que habían vendedores de Se ve la imagen. imágenes de Diana, qué sé yo, así una tienda era del culto primitivo hebreo, ¿no? Pero había imágenes todavía, ¿no? Y la reclaman a esta persona, ¿no? Oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué están todas las imágenes rotas, no? No, él fue, le dice, le pone el palo a uno de las imágenes, se lo pone en la mano. Ya. Pero las imágenes no pueden hacer eso, ¿no? Claro. Entonces, como que lo deja pensando, si sabes que las imágenes no se pueden hacer eso, no se pueden mover, ¿para qué las vendes? ¿Para qué les pides? Claro. Algo así. Algo así. Hay que ubicar eso más, el pasaje No, después. no recuerdo ahorita. Si vamos a ubicarlo para poderlo dar a los amigos a conocer respecto a los detalles de ese incidente. Lo que sí es importante es que uno de los disfraces, porque dice que hay espíritu de fornicación detrás del leño o de la madera, es que ellos emplean este objeto para contestar. Dice, y el leño le responde, el leño, pero hay un espíritu ahí. Entonces, un pueblo consulta empleando la respuesta del palo. El espíritu del maligno está ahí presente, lo arrastra a ser infiel y pretende engañar al Eterno diciendo que es de él. Es decir, como ya cayó, entonces, como ya cayó en la idolatría, entonces dice, ya, ahora él me pertenece. Cuando en realidad no lo es, porque fue enseñado bajo una fe religiosa de que eso era un camino, pero no es correcto. Entonces ahí hay una pérdida en la vida espiritual. Gente que conoció a Adonai ahora a traición, hablando de los pueblos de la historia, que conociéndolo pidió consejos a un pedazo de madera, desde el cual se materializa la respuesta del mundo de las sombras y de la muerte. Un pueblo cegado consultando a las varas de agoreros, pueblo fascinado por el mundo turbio de la fornicación idolátrica, así le dan la espalda al Creador al que antes servían. Cuando el hombre se detiene a seguir andando en la oscuridad y examina cómo se fue dando su alejamiento del Shaddai y qué armas y seducciones espirituales se emplearon para el engaño, va a empezar a entender cómo funciona el otro mundo espiritual maligno y a quienes se emplea para llevar a cabo sus bajos propósitos. Y al empezar a adiestrarse, dejando que Ruach HaKodesh sea quien le prepare para no volver a ser engañado, se va a dar cada vez lo siguiente: será más sensible mientras va preparándose, el Ruach le va enseñando, se va a hacer más sensible al reino de la oscuridad opositor. Podrá incluso reconocer con solo viéndolo a los ojos, cuando le mira a un ser humano, quién está detrás, si hay un espíritu del mal. Y cuando a través de una persona está siendo mirado entonces por un demonio, en la intensidad de la mirada, en el no parpadeo. Aquí todos parpadean, mis hermanos, no tenemos estos problemas. Y dentro de las... No, claro, si no, la escena sería otra. Dentro de las sutilezas que hemos estado hablando, tenemos que aquellos que buscan aprender, y lo mencionamos, ¿no?, la cábala, tendrían que recurrir a gente más experta ligada a la masonería. Es ahí donde se encuentran los maestros por excelencia cabalistas, expertos en dicha excursión interminable por el Valle de la Oscuridad. Sin guianza, desde luego, del Ruach, e ignorando al Padre y a Yeshua también en sus pensares, llenos de fatuidad pueril. Veamos lo que nos indican las Escrituras en Deuteronomio capítulo 18, en los versículos 9 al 14.
Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. 9 al 14. A ver, fuerte. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, Ujú. no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No permitas ser enseñado en eso, no seas un discípulo de esas cuestiones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, y ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a espíritus, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable a Yahvé cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahvé tu Dios las expulsa de delante de ti. Perfecto serás con Yahvé tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a hechiceros oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahvé tu Dios. A ti no te ha permitido esto. Yahweh afirma que son pueblos con terribles costumbres con los cuales se va a topar Israel, por eso que le advierte de antemano. Ahora, ¿por qué? Porque a veces uno no ve una línea de tiempo, ¿no? Adán, Eva, sus hijos, ¿en qué momento apareció todo el mundo fuera de la línea, ¿no? Entonces, tú dices, ¿de dónde sacaron ellos esas costumbres, esas prácticas, ¿no? ¿Por qué ellos las practican y por qué llega una línea en el tiempo en el cual ese remanente que viene de Adán se mantiene como que en una línea y puede hablar otros pueblos, otras naciones, ¿no? O sea, se expresa de esa manera, ¿no? Como Cam, ¿no? De los hijos. Que son otros pueblos, dice, pero dice, ¿en qué momento se convirtieron en otros pueblos si eran el mismo pueblo? O si no, Claro, por ejemplo, de ahí de Cam vienen los amorreos, por ejemplo. Cuando sale, por ejemplo, Grandes en maldad. Caín, Abel, Sem, Cam, Jafet. ya, esos de hijos Cam. fueron a la tierra a labrarla, y que de ahí Los hijos de... hijos de hijos, y ellos mismos se fueron apartando entonces, y ellos mismos fueron los que hicieron. Es que no estaban solos en la tierra. ¿Habían más personas? No, estaba presente el maligno y todas sus huestes. Porque... Así que no estaban solos, estaban con sus huestes. No te olvides de ahí de tu boletín. Entonces, decía que, hablando de espíritus, que no estaban solos la humanidad en la tierra, habían espíritus presentes. Y hay gente que se pone en contacto con ellos, por ejemplo, como te decía, de Cam. Hay una descendencia que se vinculó a estos Cam. ¿Pero de dónde salieron? O sea, él se vincula a eso. Porque siempre ha habido la invitación maligna. Siempre ha existido. Pasa. Siempre ha existido la invitación. Algunos la atienden, otros van, otros participan, otros no. Como en el día presente. ¿De dónde se forma eso? O sea, ¿de dónde uno, por ejemplo, uno dice, ya, Israel es el pueblo escogido? Hay el tema con los musulmanes y todo. Y hay otras religiones más, ¿no? Que han existido a lo largo del tiempo. Pero cuando tú te topas, por ejemplo, con fenómenos como la India, como país, como cultura, te das cuenta que eso es más grande. O sea, hay, por ejemplo, tienes a los meas, a los persas, a los que ya no existen, o sea, o quedan rezagos, ¿no? Hasta de los griegos, los romanos, y eso ya es como que se extinguió. Pero hay otras culturas que son un país vivo hasta ahora, ¿no? Entonces, pero tú te preguntas, ¿desde dónde se remonta todo eso, no? Porque también tienen su historia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que tú estás mencionando, Nepal viene de Nefilim. Entonces, ese nombre está conectado con los Nefilim y todo lo que les enseñaron. Los Nefiles enseñaron a... ¿Pero se les considera a ellos como personas santas o no? ¿O son endemoniados? Porque siempre tienen su misticismo también ahí en el Tíbet, en Nepal. Hablan del Yeti, de otros seres.
hablan de que ellos tienen ejemplares del árbol de la vida, cosas así, budistas. Las personas que no han escuchado de las buenas nuevas, de lo que es el Evangelio, en otras palabras, de lo Brihad Hasham, Nuevo Testamento, ellos van a ser juzgados por su conciencia, por lo que hicieron en esa conciencia del bien y del mal, puesto que nunca recibieron otro material u otra información. Entonces, así está escrito, que ese va a ser la forma en que esos pueblos que carecieron de la información a tiempo, es como serán juzgados. Ahora, yo creo eso de 1800 para atrás, que no había tecnología, no había luz, no había forma, pero ahora ya todo el mundo tiene acceso a la computadora. Por internet. Claro. Ya no hay excusa de decir, nadie me dijo. También, yo creo que el juicio de Dios es equilibrado, es justo, porque hay niños que han sido formados desde temprana edad. Por ejemplo, estamos viendo en el conflicto del Medio Oriente. Ellos consideran que no tienen otra realidad también. Ellos consideran que lo que están haciendo es bien. No podemos mucho más entrar en detalle por lo que vamos a colgar este video en YouTube. Así que tenemos que hablar en forma general para que la producción no se detenga. Pero no solamente, recordemos, está presente el hombre, sino las entidades maléficas siguen presentes. Invitan, seducen, ofrecen poder. Los Nefilim enseñaron las artes negras, las magias, cómo hacer sortilegio, hechicería, y las mujeres aprendieron. Por eso que las mujeres son las que leen generalmente las cartas, son medios, porque son muy sensibles, y al hombre le enseñó otras materias, y a las mujeres les enseñaron estas conexiones. Y eso ha sido heredado y ha sido transmitido, porque siempre habrá alguien que quiere del mundo poder. Siempre habrá alguien que quiere dominar a otro. Eso es propio ya del libre albedrío, de la libertad del hombre, y en base a por medio de qué arte se vale. Pero vamos a avanzar y vamos a tratar también eso según vayamos tocando el tema. Y dentro decía que... sí puedes abrir, creo, la ventana. Entonces, hemos leído, basta que lo diga para que haya otro sonido. Deuteronomio 18, 9 al 14 ya hemos leído. No aprenderás a hacer, a ti no se te ha permitido hacer estas cosas de brujería, etc. Yahweh afirma que son pueblos con terribles costumbres, decía, con los cuales se va a topar Israel. Creen que pueden saber del futuro. El Shaddai odia tales prácticas del ocultismo. No se debe, por tanto, practicar encantamientos ni dar atención a supersticiones o consultas de espíritus. Todos los que están ligados a estas prácticas aberrantes serán expulsados por prestar oído a hechiceros y adivinos. Cuidado con pensar, dice Elohim, que los hijos pueden ser purificados haciéndolos pasar por fuego. Es lo que está ocurriendo, que están siendo dedicados. Tampoco consultar a personas gobernadas por espíritus pitonizos, que van incluso a las empresas, gerentes quieren saber si le va a ir bien en el contrato, si va a ganar la licitación, paga, ¿no?, sus $100, $200 para que le diga. Estos espíritus pitonizos. Ni tampoco recurrir a astrólogos, y hay de aquellos que pretenden averiguar por medio de difuntos una verdad o datos que buscan. Satanás dice, pide, y que se rindan a su nombre, y lo que le solicitan, él se actúa con rapidez, sin mayor trámite, porque tiene que aprovechar, así como alguien está cazando, ya cayó la presa, no se va a quedar a contemplarla, inmediatamente va tras ella. En cambio, el Eterno dice, crea y espera en mí. Satán es, cree, te doy. Y el Eterno es, mientras te preparo para que puedas recibir lo que es de mi voluntad para tu vida. Los servicios y ofrecimientos del príncipe de las tinieblas llegan con graves consecuencias para la vida.
pensares de corte babilónico que no consideran al Shaddai, por tanto, en sus enseñanzas, ni tampoco recurren a él en medio de la adversidad, sino que eligen por vista y según Egipto les indique, hablando en forma simbólica. En otras palabras, favorecen al maligno en sus consideraciones, para que lo saque rápido de la emergencia. Se entregan con total confianza al faraón presente en este mundo, sin cuestionamientos. El maligno tiene vasta experiencia porque ha estado ensayando con la humanidad y hasta ahora en su jugar con ella ha resultado tremendamente exitoso, con creces en todos los ámbitos en donde se ha metido, incluido la religión. Por lo tanto, no nos extrañemos que cuando el mundo llegue a una máxima emergencia, cuando ya esté contra las cuerdas, van a levantar su mirada a un enviado, a un Mahdi, al cual coronarán con gusto, sin remilgos ni tapujos de ninguna índole, con cero escrúpulos. Y mientras el maligno prepara sus huestes para el ataque señalado en las Escrituras, el mundo seguirá colapsando bajo los dictámenes de la agenda del abismo. A nivel de las familias, será imperioso hacer renunciamientos a herencia que ha sido maldecida para poder legar a los, con una L, legar a los que vengan después una herencia bendita de protección y salvación en Yeshua de Nazaret. La influencia de los gobernantes puede acarrear también sobre los gobernados la maldición en la tierra. Veamos el caso de Manasés, que la palabra nos señala con respecto a la pregunta de cómo se disemina el mal que nos ha hecho Carlos. Vamos a ir contestando leyendo Segunda de Reyes, capítulo 21, en los versículos 1 al 9. Segunda de Reyes, capítulo 21, en los versículos 1 al 9. A ver, sobre ahí vamos a hablar sobre los altares, los hijos. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 21, los versículos 1 al 9. 1 al 9. Ahí viene. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó 55 años en Jerusalén. Mire cuánto tiempo. Su madre se llamaba Hafsiba. Hizo el mal a los ojos de Yahweh, según todas las abominaciones de las gentes que Yahweh había arrojado ante los hijos de Israel. Reedificó los altos que Ezequías, su padre, había destruido. Alzó altares a Baal. Levantó una acera como había hecho Acab, rey de Israel. Se posternó ante todo el ejército de los cielos y le sirvió. Alzó altares en la casa de Yahweh. ¿Alzó altares en la casa de quién? De Yahweh. De la que Yahweh había dicho: pondré mi nombre en Jerusalén. Alzó altares a todo el ejército de los cielos, en los atrios de la casa de Yahweh. Hizo pasar a su hijo por el fuego. Se dio a la observación de las nubes, de las serpientes y de las serpientes, para obtener pronósticos, e instituyó evocadores de los espíritus y adivinadores del porvenir. Y lo estableció a esos funcionarios de la oscuridad. Hizo enteramente lo que es malo a los ojos de Yahweh para irritarle. Hasta el número 9, ¿no? Hasta el 9. Dice: también alzó en la casa de Yahweh la acera, en la casa de que Yahweh había dicho a David y a Salomón, su hijo: en esta casa, en Jerusalén,
que he elegido entre todas las tribus de Israel, yo pondré para siempre mi nombre. No haré errar más el pie de Israel fuera de la tierra que yo he dado a sus padres, siempre que ellos cuiden de poner por obra los mandamientos y las leyes que yo he escrito a mi siervo Moshe. Pero ellos no obedecieron, y Manasés fue causa de que se descarriaran e hicieran el mal, más todavía. Entonces fíjate, ¿no? Manasés es la causa de que cundiese el descarrío. ¿Qué más? Más todavía que las gentes que Yahweh había destruido ante los hijos de Israel. Ahí también. ¿No? Entonces hizo lo malo, levantó altares, pasó sus hijos por el fuego, hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén. Y esto de hacer pasar por el fuego, esta práctica con el fuego, estas hechicerías aún están presentes. Ese es otro Manasés, ¿no? No es el hijo de José. Ese es un rey. Antes hay esta expresión, hacer pasar a los hijos por el fuego, es un sacrificio y es un pacto. O sea, cuando hacían pasar a los hijos por el fuego, es sacrificio y es un pacto con Hasatán. Todo ello va a traer consecuencias y hasta ahora hay familias que les sigue pareciendo conveniente a hacer pactos, no lo presentan así, pero es así, están haciendo pactos con Hasatán, haciéndolo pasar a sus hijos por el fuego. Las entidades del maligno son muy territorialistas y no van a ceder tan fácilmente a lo que una vez les fue entregado en tierna edad. Y se va a desatar una lucha a lo largo de la vida. El niño que fue y el hombre de hoy se va a dar cuenta que algo que no puede explicar con facilidad quedó instalado en su vida. Hay que manejarse con cuidado. El pecado recurrente facilita la tarea de los obreros de las tinieblas a seguir ejerciendo control y dominio sobre los que fueron ofrecidos sin saberlo por parte de sus padres. Veamos lo que nos dicen las Escrituras ahora en Primera de Samuel, capítulo 16, en los versículos 14 al 15. Primera de Samuel, capítulo 16, en los versículos 14 al 15. David toca el arpa para... A ver, ¿qué dice? De frente a la lectura. Y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Se apartó el Espíritu de Yahweh. ¿Sigue? Y lo atormentaba un espíritu maligno de parte de Yahweh. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: He aquí que tus siervos están delante de ti, que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa, para que cuando venga sobre ti el espíritu maligno, él toque con sus manos y tú te sientas bien. Ok, entonces vemos aquí que el tormento puede estacionarse en la vida cuando alguien que estuvo con el Eterno se aparta de él. Entonces regresan y aplican venganza inclusive. Y a veces se presentan al momento de la muerte para cobrar favores brindados en vida. Por eso que la gente muere y se retira en angustia, con gritos. Y la muerte está rodeada de muerte y sufrimiento del paciente hasta el final. Y algunas manifestaciones del tormento. Vamos a ver algunas evidencias de una persona atormentada. Vamos a notar. Apatía. Desunión familiar severa. Estado de tristeza profunda. Burla y risas oídas por parte de entidades maléficas.
vejámenes o violaciones espirituales. ¿Te acuerdas el caso de un amigo, sin decir nombre, que se le presentó un espíritu en su dormitorio y le estaba jalando la sábana porque quería abalanzarse sobre él de una forma violatoria? Ausencia de paz al momento de dormir. No tiene paz. ¿No? ¿Tiene paz? Eso es infestación. Otras manifestaciones del tormento. Cambios bruscos de personalidad. Eso ya estamos hablando de posesión. Lenguaje extraño con voz diferente, gruesa. Se confunde. No, pero esos son cambios bruscos de personalidad que puede confundirse. Lujuria y desórdenes sexuales en grado alto. Reacciones de escape de la casa. Momento a otro se levantan, gritan y salen corriendo. O sin mayor razón, escapan de sus casas. Entonces, cuando las vidas han estado, estas vidas maléficas han estado poseyendo a un ser humano, si la persona entra en coma por alguna enfermedad y permanece con los ojos abiertos, hay casos en los cuales los galenos creen que están mirando por la aplicación de la medicina, cuando en realidad ya no son las personas que se quedan mirando ahí, sino que quienes están mirando a través del paciente es una entidad maléfica que hasta pueden gruñir o sonreír de manera malévola, que también hacen. Y esto hay testimonios. La persona se da cuenta en esa mirada que no es la mirada de su padre, no es la mirada de su madre, que estuvo volcada en el ocultismo, o esa sonrisa maquiavélica nunca le exhibió, que muestra una gran maldad. Es penoso cuando los hijos ofrecidos al mal sufren la devastación originada por responsabilidad de los padres que han solicitado favores al príncipe de las tinieblas. Hasatán tira a matar para acabar y destruir a las familias, pulverizarlas, desintegrarlas, pero Yahweh se interpuso y nos sacó de todo ello bajo su protección y amparó a los suyos. Su fidelidad para con ellos se hizo evidente y los llevó a tierras más tranquilas para que vivan en la plenitud de su llamado para con ellos. Suplicaron ayuda y ángeles llegaron. Abba los envió. No hubo dinero y fuentes financieras fueron estableciéndose mientras siguieron caminando tras la voz del Padre. Entonces, en nuestro trato con los demás, seamos misericordiosos, porque aún hay muchos cautivos. Vamos a topar con gente aún cautivos, atrapados por los portales del mal, sin ser conscientes de lo que les pasa, sin ser conscientes de ello. Si la gente supiera, por ejemplo, quien en realidad maneja los hilos de la cábala, por decir, quedarían en estado de shock, espantados. La palabra nos dice en Josué 6:18. Josué capítulo 6, verso 18. Josué 6:18. Pero guardaos vosotros del anatema. De la maldición, guardaos. No toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. O sea, no toques, no te lleves una ouija, no te lleves algo extraño, maléfico. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel. Fíjate, llevando una cosa de hechicería, Josué 6:18, llevando una cosa de hechicería maligna, eso se extiende a todo el campamento. Traducido hoy, se extiende a toda la casa. Y dice, ¿y cómo termina? Josué 6:18. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Y lo turbéis, y en otras versiones
traigas la desgracia para todos. ¿Tú tienes cómo termina lo tuyo, Carlos? ¿Y qué era? ¿6 qué? 6:18. 6:18, ¿no? La última frase, ¿cómo termina? Dice, bueno, no sea que tomando algo de lo que hayáis, de lo que así habéis consagrado, hagáis anatema del campamento de Israel y traigáis sobre él la confusión. Toda plata, todo oro, todo objeto de bronce, todo hierro, serán 18. consagrados a Yahweh y entrarán en su tesoro. Es decir, Antes de... 19, ok. Sí, pero lo anterior ahí en el Bueno, el 18. 18 lo que termina dice que, claro, que si uno lo hace, dice, trae sobre él la confusión. Confusión, en otra versión, desgracia. Entonces, no hay tal cosa como tener un elemento maligno relacionado con el mundo de la oscuridad, creyendo que enlace. Y acá yo estoy mirando. Hay un tema, por ejemplo, ¿te acuerdas de ese caso que yo comenté que un día vino un sacerdote católico ¿Ya? a dar la bendición? Y había unos muñecos de Condorito, y cuando estaba a punto de, dijo, no puedes retirarlos. Y siguió bendiciendo varias cosas, ¿no? Que los cuadros, qué sé yo, pero no quiso bendecir los muñecos. Entonces, ¿en qué momento un objeto se vuelve un ídolo y en qué momento se vuelve un sacramental? Porque la iglesia respeta, o la iglesia católica respeta los sacramentales como objetos de uso, en realidad es un amuleto, ¿no? Una superstición. Yo tengo una medalla, por decirlo acá, la medalla de San Benito, pero la tengo de adorno. No es que yo esté todo el día con la medalla en la mano, porque si no, va de retro Satanás, va de retro Satanás, ¿no? Pero hay gente que sí se la cree y están todo el día con la medalla puesta porque eso los protege, ¿no? Entonces, si no tienen la medalla, no se sienten protegidos. Pero recordemos lo que hemos leído al respecto de eso, que Pero a eso voy. pídanle al Pablo y Que responde. la iglesia autoriza los sacramentales, pero por ejemplo te dice, no cuelgues una agarradura en tu puerta, no cuelgues la sábila en tu puerta, ¿no? El sapo de 3 patas, el gato que es así. Ajá. Que dice, no lo tengas, ¿no? Muy pronto, muy pronto. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué unos sí y unos no? ¿Y por qué nosotros decimos que no a todo? Ahora, ¿cómo saber en qué momento algo es realmente un objeto así de superstición o es inofensivo? Es que hay cosas que son malignas inherentemente a ellas. Hay cosas que ya están definidas. Por ejemplo, hablando de hechicería, que anda, estoy viendo acá las muñecas, que anda con un cordón rojo en la muñeca para evitar el mal, ¿no? Tus muñecas, no, ¿por qué las escondes? Claro, que no las pegas. Entonces, que son inherentes. Eso es tu pasaporte permanentemente al mundo de la maldad. O sea, la persona no está en el mundo del bien, está en el mundo de la maldad. ¿Por qué? Porque el mal le ha ofrecido su protección. Y cree, esa persona no piensa así, sino cree, y a veces con honradez intelectual. Por ejemplo, los niños, no es un niño, ponen guairuro negro, rojo. Claro, guairuro. Pero son esos colores. Pero una cosa es, claro, yo le pongo al niño por la creencia familiar de repente, ¿no? Porque dicen, mi abuelo lo hacía, mi mamá lo hacía, mi abuelo lo hacía, mi abuelo lo hacía y yo lo voy a hacer. Hay gente que sabe eso y entiende también el otro que es peligroso, pero dice, no, uno tiene que estar en vínculo entonces con el diablo. Bueno, así. Y son gente... Sí, es una expresión, ¿no? Hay que estar bien, dicen. Pero eso se ve mucho en el catolicismo como tal. Dice una señora que yo estaba hablando y ella venía. Estar con el diablo es imposible, estar bien con Dios, pues es imposible. No acepta en medio. La voz. No, de que ni siquiera media, ¿no? Siguen el mal. ¿Quién le pone ese pensar al hombre? ¿Quién se lo edulcora? ¿Cuántas cosas hay con respecto a niños, ¿no? Cuando nacen? La cintita roja. ¿Qué más hay? ¿Qué otras cosas así? Para que le pase el Pasar el huevo por el susto. El huevo. Después el hilo rojo en la frente. Hilo rojo en la O que frente. está asustado el mal de ojo, ¿no? El mal de ojo, ¿no? Ajo. Pañal detrás de la puerta. Y mientras antes lo bauticen mejor, dicen, ¿no? Sí, para que la maldad no lo toque, entonces que sean bautizados antes. Y entonces son expresiones que ya, yendo a tu pregunta,
ya le están agregando, primero de que hay una distorsión respecto a ese bautismo, y segundo que le están agregando ya cuestiones mágicas, que están inventando cosas que no son, ¿no? Entonces, se convierte por razón de costumbres, por razón de ideas que se transmiten, y al final, inherentemente, quien los toma, sabiendo la historia que hay detrás, ya se ha convertido ese elemento que era algo inocente al principio en algo pernicioso, en algo malo, en algo que va a traer desgracia, porque su misma presencia es una declaración de lo que tú crees. Y si infesta, entonces puede ocurrir la infestación casera. Cuando el diablo toma a las personas, posee. Ahora, por ejemplo, ya, no va, por decirte, no era tanto de amuletos como tal, pero sí, o sea, pero sí tenía sacramentales, muchos sacramentales. Y tú dices, no, claro, yo puedo tomarlo, eh, pero por ejemplo ella tenía la costumbre de todos los días echar agua bendita, por todos lados, la ventana, la puerta. Tenía sus chiguetes y toda la casa, primer piso, segundo piso, cocina, lavandería, hacía solitas del fondo de todo oscuro, y mojaba todo. Y era su forma de santificar la casa, ¿no? Entonces ya no está, yo no lo hago y no he sentido diferencia, o sea, no es una cosa de porque dejaron de echar agua bendita, venía todo el demonio a meterse. Pero, no sé, era su creencia, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar eso? Que tú dices, ella criticaba otras prácticas mías o de terceros, está mal, pero ella tenía esa costumbre, ¿no? Acá Parecía también, chamán, le decía. acá también entra mucho la misericordia de Dios. Hay gente que creyendo en agua bendita, sin embargo, a pesar de eso, Dios la puede proteger. Por misericordia la puede proteger. No por el agua bendita en sí, sino porque Dios ve en su corazón una honestidad, un amor auténtico. Entonces no se fija en el agua bendita, sino se fija en su corazón. Entonces, siempre recordemos esto, que el Padre puede manifestar su misericordia. Bueno, retomando antes de continuar con nuestra charla sobre mesa, hemos leído Josué 6:18. Acá se nos señala de no tocar, no traer, no participar de los portales dimensionales del maligno, con los cuales la dimensión de nuestro mundo físico tiene puentes, se puede establecer conductos con ese mundo. Pues dice que es anatema. Anatema en hebreo es sherem, Cherem, sherem, o jerem, Kjerem, Kjerm. ¿Qué significa? Aquello, fíjense lo que es anatema, porque solamente se ha difundido, ¿no? Anatema es maldito y punto, pero ¿qué cosa es en el hebreo? Dice Cherem o Jerem, aquello que está consagrado para causar destrucción. Es la causa de la destrucción. Sherem es encerrar en una red. Sherem es exterminio, condenación, dedicado para generar maldición. Sherem, anatema, es malla armada para cazar. Eso es Sherem. Una trampa. Así es. Entonces, tenemos que ampliar todo lo que significa. O sea, que dice, no lo lleves. Ahora entendemos. No lo lleves a la casa porque tú estás llevando aquello que es la causa de destrucción que te pretende exterminar para que seas condenado y te va a encerrar en una red a todos y va a generar maldición sobre ellos y va a extender una red sobre los que habitan en la casa para que vayan cayendo. Entonces no lo lleves, no te pongas en contacto con tales portales. En virtud de ello resulta imperioso sacar todo aquello consagrado inherentemente para causar ruina y exterminio, o que familiares pretéritos tomaron una cosa inocente y la han estado utilizando para la suerte.
Entonces ya los espíritus están alrededor, ya ese elemento que era bueno o inocente o neutro, digamos, en el mundo natural ya tiene otra connotación. Y la familia hereda y lo conserva por la historia que hay detrás supuestamente de protección. Entonces ya, como hemos leído, antes que llegara nuestro amigo Severino, hemos leído que le habla al palo y el palo le responde. El palo no tiene nada, pero como vuelca su confianza en un objeto, el objeto responde. ¿Quién? El espíritu de fornicación que está detrás. Entonces, eso contestando a la pregunta de Carlos también. Lo que decía con respecto al agua bendita que echaba de aquí a diestra y siniestra, es necesario, vamos a ver cómo es eso, purificar las casas de aquellos portales que infestan la casa. ¿Cómo es purificar? Sacarlo, quemarlo y enterrarlo. Digo, destruirlo para que no sea empleado por otro. Para dejar herencia limpia, bendita a los hijos. Terminar con todo eso. Hay gente que tiene sus cuadritos, tiene sus santos, tiene sus estampitas, ¿no? Y ahí han volcado una serie de peticiones, ¿no? Acá hay varios. Entonces, si los padres obedecen, el Eterno protegerá a los hijos. Enseñar, capacitar a los hijos acerca de cómo cortar, eso es importante, cómo cortar con todos aquellos portales del mal. No regalar, por tanto, a nuestro enemigo lo que votemos, ¿no? Lo que votemos de la casa conectado con el maligno. Se precisa destruir todo ello para que nadie la pueda emplear, y de esta manera el maligno no podrá seguir contando con ello como parte de los recursos que administra, como parte de esos puentes, esos conductos instalados en casas. Hay casas que están infestadas. Decía que cuando Satán no toca la voluntad directamente, pero empleando el cuerpo, en este caso, el caso de una vejación, porque ahí hay otro yo, no es el que, porque la persona no lo quiere hacer, pero lo hace el otro yo, la posición satánica. Entonces, tenemos que darnos cuenta que eso es posesión, y cuando los espíritus están presentes en las casas, caen platos, se mueven sombras, o hay animales con un comportamiento violento, se vuelven hiperagresivos. Eso se llama infestación. Y la casa puede estar infestada porque hay un portal abierto en algún lado con respecto a ello. Exacto. Entonces, lo que yo vivía tenía ese problema. Porque ¿qué cosa de manifestación se da? Por ejemplo, mi amigo sí se conectaba acostado y escalaban la sábana o la coche. ¿Ya? A otro, bonito, casi casa, no problema. O si no, te tocaba la ventana, pero no daba al patio, sino daba hacia la calle. Era el tercer piso, imposible que alguien te tocara la ventana del otro lado. Por supuesto. En mi caso me tiraba las cosas. ¿Qué te tiraban? Baldes, qué sé yo. Baldes. Baldes, porque era balde, Ya, eso tenía pues, una batería acostada. ¿Te llegaron a tocar? No, o sea, los baldes los tiraba al piso. Ok. El balde se cayó al piso. Llama infestación. O sea, ahí hay un portal, hay un conducto, hay un puente que está allí. La esposa dice que esa esposa la había hecho brujería y se fue a la casa. O puede estar ahí, o escondido, o enterrado, o disfrazado de algún... Habría que ver, comenzar a buscar, ¿no? Si hay un objeto de esa naturaleza. Pero si la casa está infestada, llega un momento incluso que hay gente que tiene que mudarse, porque ya es una infestación de grado severo, ¿no? Donde ya pueden ocurrir muchas desgracias y el ambiente se nota pesado. Lo que se debe hacer es orar, encontrar ese objeto de maldición, destruirlo, como hemos dicho. Pero hermano, no se preocupó en eso. Él sabía que había pasado eso. Después ya se demoraba. No, y habíamos comentado ya hace algunos Shabbats
que esto fue transmitido por televisión, ¿no? Hablando de que no hacer esas cosas, que una señora sabía que su casa estaba infestada, ruido y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero ya había llegado a un nivel muy grande. Entonces dijo, yo no voy a vivir en esta casa, así que me voy a vivir a otro sitio, pero no puedo llevar mis mascotas. Así que llamó a su amiga y le dijo que por favor si pudiera, yo encantado. Entonces fue, para hacer la corta la historia, nunca más se hablaron en su vida, ¿no? Porque las experiencias que tuvo la amiga le dijo, ¿sabes qué? Tú sabías todo esto, ¿no? La amiga recibió un curso de entrenamiento violento acerca de todo tipo de manifestaciones, silla, vaso, cuadro, grito, risa, cadena, ¿no? Lo bueno de eso es que pudo estar cuidando la casa porque no pudo pegar la pestaña frente a las manifestaciones que habían del mundo de maldad. Pero lamentablemente, y esto fue en un programa, nunca más le dirigió la palabra, nunca más. Porque era consciente de lo que le habían puesto en una trampa. O sea, me mandas, ¿no? A mí, me llamas por teléfono para que cuide tus mascotas, y a mí que soy tu amiga, que me parto un tren, y tú estás preocupada en las mascotas, en el canario de la esquina. Pero no es normal que no deben permitir que eso se siga manifestando. Que no, es decir, tomar a las armas para enfrentar a ese tipo de manifestaciones respecto al movimiento de colchas, etcétera, que tú acá manifiestas. Pero nunca te cayó nada. No, más bien tuve que hablar de eso, se coman, ¿no? A mí en mi iglesia, los pastores que estaban actualmente en mi iglesia, Ya. Entonces, no que estamos acá grabando, así que... No se pudo hacer nada. Hablé con un pastor americano. X, ya. Porque yo era tutor de sus 2 hijos. Ajá. Entonces a él le dije, quería hablar con ustedes. Y empezó a que le iba a comentar algo sobre sus hijos, como siempre hacen los tutores o profesores. No, le dije, tengo un problema donde yo vivo. ¿Sobre qué? Las cosas sencillas, las cosas, ¿sobre qué? No, entramos infestación. Entonces él me habló con parecido. Y me dijo cómo se tiene que renunciar, pero sobre todo el cabeza de la familia. Conocer las historias, ¿no? Porque hay casas, no, pero la casa de estreno, sí, pero el terreno no. Tú no sabes lo que ha pasado en ese terreno. Pues es un terreno dedicado, pues una huaca, ha habido ahí un cementerio, tú estás ahí acostado en tu jacuzzi, ¿no? Y estás encima de un cementerio. Entonces, no ha habido sacrificios, etc. Y ni idea lo mete ahí, que patalea y luego va a patalear de otra manera. Entonces, decía, destruir todo aquello que causa destrucción a su vez. Lo maldecido se ubica en medio de ustedes, está alertando la palabra, y por ello están en desventaja frente a sus enemigos. Y ellos seguirá hasta que no quiten de entre ustedes todo aquello que es Sherén, todo aquello que es una malla armada, todo aquello que está ahí para exterminarlos. Es decir, aquello que ha sido consagrado para traer la ruina a las personas. Y mientras haya contacto con aquello que es anatema, no se podrá contrarrestar los ataques del adversario. No debe haber conexiones toleradas con las sombras o portales del mal. Todo puente con las sombras debe ser ya anulado. Mantener lo que trae condenación es evidenciar de qué lado se está. Es una peligrosa declaración aún sin hacerlo en palabras. Emplear amuletos, que también hemos tocado hoy día, es una declaración de insolvencia en nuestra relación con el Oje, con el Eterno, con nuestro Padre. Y como lo que estamos diciendo cuando tenemos amuletos, es como tú no nos es suficiente, entonces se ve obligada la persona, según su pensar, a pedirle un favorcito al príncipe de las tinieblas para materializar sus favores que ya con factura, que ya sabemos cómo siempre terminan y ya sabemos las consecuencias que convocan. También deberemos abrir las puertas del perdón
para darlo hacia aquellos familiares que nos hicieron participar sin quererlo, por ignorancia, en el mundo del abismo. Luego del expreso renunciamiento de parte de nosotros hacia todo ello. La palabra nos sigue advirtiendo. Vayamos a Efesios 4:27. Efesios capítulo 4, mientras Carlos nos filma un poquito. Efesios capítulo 4, verso 27. Hasta ahora acá no se ha movido ni una hoja, estamos tranquilos, no hay infestación. Efesios 4, 27. Sí. No deis lugar al diablo. Portales encendidos, puentes, conductos es darle lugar al diablo. Entonces dice, no le des ninguna ventaja. Para más sencilla, no le des ninguna ventaja. Tú, Mónica, has podido dentro de tu dormitorio encontrar el versículo 27. A ver qué dice. Señor Seferino lo leyó. Y empiezan los problemas. Ya, 27. Sí, No deis lugar al diablo. Correcto. Entonces dice, no brindar al diablo ningún escenario, está diciendo, ningún escenario desde nuestra vida donde él pueda atacarnos permanentemente. La falta de control emocional, y acá lo he hecho famoso eso, la guerra de las galaxias, la ira, son precisamente veredas por donde él puede entrar a dominarnos. ¿No? Eso dice, no, ir al lado oscuro. Ahora con tanto sol la gente quiere ir al lado oscuro. Pero ahí en la guerra de la galaxia puedes decir, llénate de ira, ódiame, ¿no? Es una verdad espiritual. La persona que está en ese estado de odio, de ira, es una vereda para que las entidades maléficas puedan venir. Y entonces también importa. ¿Estás preparado? Ha pasado el cuchillo rozando por tu cuello, que extraño. Entonces, tampoco. Así es. Tampoco temerle a él o a sus representantes. Ellos se alimentan, ¿de qué se alimentan las entidades maléficas? Del miedo. Para ellos el miedo de la persona es como que le colocas un plato de tallarines en salsa roja, con tomate y huevo. Se alimentan del miedo humano para prevalecer, para hacerse fuertes. Y el mundo del mal desea contraatacar y precisa para efecto de poder contraatacar que les temamos. Porque si no, sus planes del mal no pueden tener éxito, no pueden. Al estar con Yeshua tendremos su respaldo y nos defenderá. Sin la protección del Maestro de Galilea, se abre un mundo, si estamos sin su protección, porque acá no hay término neutro, ¿no? Ni con, como tú decías al principio, y lo dice el mundo, ni con Dios, ni con el diablo, etc. No tomo partido con nadie. Sin la protección del Maestro, se abre un mundo de maldad ante nosotros, inmenso. Y es que la mayor parte, por no decir casi todos los trastornos mentales, son causados o son influenciados o son aprovechados por el mundo oscuro del abismo. Vamos a tener que hacer frente a todo ello. Somos Israel y tenemos que perseverar para vencer con la ayuda del Espíritu Santo, de Ruach, en nosotros. Y estamos sentando los últimos 10 minutos. Tenerse misericordia por uno mismo es amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo significa ten misericordia de ti. Esto, cuando nosotros tenemos misericordia de nosotros, nos amamos. Así como el Padre en su amor muestra su misericordia, así como yo te muestro en misericordia de mi amor, así tú también ámate, ten misericordia por ti. Busquemos a nuestro amado Abba Padre para entender lo que significa ello, el perdonarnos, el que ya podamos proceder a la sanación teniendo misericordia de nosotros
mismos. Finalmente, la palabra nos hace recordar lo siguiente en 1 de Juan capítulo 3, el versículo 8 y 9. Vayamos al último pasaje de la Escritura de esta mañana o tarde ya. 1 de Juan capítulo 3, en los versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice? Ya. Uh-huh. El que comete pecado es del diablo. Entonces, el que comete pecado puede ser, Es. Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer la maquinaria, la malla, todo donde están atrapando los peces, para deshacer todo ello. Todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En otras versiones dice, no practica el pecado. Entonces dice que ahí es más puntual, no practica. Los que pecan indetenidamente en lo mismo, está diciendo acá la palabra, pertenecen al diablo. Porque el diablo, asimismo, desde el principio tampoco cesa de pecar. Desde su caída. El Hijo ha venido para aquello que construyó Hasatán en nuestras vidas, no sea más. Lo que construyó, las obras del diablo que construyó de maldición sobre nuestras vidas sean desactivadas. Para eso ha venido. Para destruir aquello que construyó el maligno. En nosotros, o sobre nosotros, o alrededor de nosotros. El Hijo ha venido para eso. Finalmente, tengamos presente que el Mesías no quiere que esas cosas se sigan dando en nuestras vidas. Y está comprometido en fidelidad a destruir las construcciones de la serpiente antigua que elaboradamente hizo sobre nosotros. Para terminar, tengamos cuidado con nuestro engañoso corazón. La carne está fácilmente acostumbrada a todo aquello que viene del oculto. Ello desde el jardín del Edén ha continuado a través de las generaciones. Y busca el hombre lo oculto a riesgo propio sin considerar al Todopoderoso. En cambio, Hasatán se muestra solícito en querer mostrarlo, lo oculto, fuera de lo que el Padre Eterno autorizó. Aquella persona que quiere versarse en artes oscuras, solícitamente el mundo del príncipe de las tinieblas le atiende con toda generosidad y lo invita. Conscientes entonces de las artimañas y portales dimensionales del maligno, renunciemos a tiempo a la ruina y a todo vestigio de posibilidad que como vínculo exista con ella. Todo vestigio debe ser quitado. Tenemos que estudiar eso. Mantengámonos en santidad para que la destrucción espiritual no tenga suerte ni parte con nosotros. Demos testimonio, mostremos al Supremo Hacedor, nuestro amado Padre Eterno, que si queremos ser libre de todo aquello, digámosle, queremos ser libre de todo aquello que nos mantuvo antes atados en lo personal, y por extensión nuestra familia también fue impactada por lo que estuvo activo en lo que hemos estudiado hoy. Cuidado entonces con portales, con infestaciones, cuidado con nuestra vida, porque el que peca y practica es del diablo. Cuidado con el rencor, cuidado con el odio, y empecémonos a amarnos a nosotros mismos, tengamos misericordia de todo lo que hemos sido. Amigos del Facebook, muchas gracias también por la presencia de todos ustedes. Esperamos que así Yahweh lo permita, estar conectados en la próxima oportunidad en Shabbat. Muchas gracias.